Y nosotros vamos a tener que ir rompiendo barreras, superar obstáculos. Por eso la Biblia dice en Santiago 1:2 que cuando vienen pruebas, ¿cómo tenemos que hallarnos? Con sumo gozo. Porque la prueba produce paciencia, la prueba nos va formando, nos va trabajando, nos va moldeando. Mucha gente viene a la prueba y tira la toalla. Hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te creo. Tú eres el Dios de milagros. Puedes hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te creo. Amén. ¿Saben que hoy quiero hablar con ustedes de una unción para grandes conquistas? ¿Cuántos quieren grandes conquistas en su vida? ¿Amén o no amén? ¿Quieren o no? ¿Cuántos quieren unción de Dios? La pregunta es, ¿para qué querés esa unción? Porque hay mucha gente, cada vez que se habla de unción, dicen, yo quiero, amén, yo recibo. Pero la pregunta es, ¿para qué querés esa unción? Porque ¿saben qué? Cuando Dios nos da algo, cuando Dios nos prepara en algo, nos abre los ojos en algo, nos dice algo, hay un motivo, hay un propósito. Y ese propósito no es para que vos y yo lo guardemos solamente para nosotros, lo tengamos ahí. Es para que compartamos con otra gente que necesita conocer lo que vos y yo tenemos. Y hoy quiero hablar contigo sobre un hombre llamado David. Un hombre que fue ungido para gobernar, que lo hizo, pero fue un hombre que tuvo que superar procesos, cometió errores, y si vamos a calificar de los errores, probablemente es de los errores grandes. Pero llegó a lugares que creo que cualquiera de nosotros querría llegar, a gobernar, a ser. Y en el rubro, en el área que estés, yo te animo a que esta palabra puedas tomar para tu vida. Y cuando estamos hablando de este tipo de unción, en primer lugar, número uno, es importante que vos sepas que hay distintos tipos de unciones. Decirle al que está a tu lado, hay distintos tipos de unciones. Y esto es importante que vos sepas. En la Biblia vos vas a encontrar que David no fue ungido solamente una vez rey. Él fue ungido más veces. Y eran unciones específicas que el Señor le había dado. Y quiero mostrarte en la palabra para qué era. Porque hay gente que dice, yo quiero recibir la unción de Dios, y bueno, que me haga temblar todo, que cambie todo, que mi cara cambie, que salga todo el pasado, yo ya salga con poder, que salga del culto y lluevan las invitaciones para todos lados, o se abran ya todos los negocios y pase. Pero ¿saben qué? Puede ocurrir de esa manera, como también puede ocurrir como ocurrió con David, que fue un proceso, que fue algo que tenía que ir desarrollándose. Y David había sido ungido 3 veces distintas. En primer lugar, había una unción con la que él pastoreó, liberó a las ovejas de las garras de los osos, de los leones. Una unción con la que él venció a Goliat. Una unción que el profeta Samuel le había dado. La Biblia dice ahí en 1 Samuel 16:13, Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esta unción le declaraba, le dejaba en claro a David que ¿saben qué? Dios le escogió, que Dios estaba sellando algo en él, que él era levantado por Dios, elegido, preparado para algo grande. Y esa primera unción que tuvo David fue una unción que le llevó, ¿saben a qué? A vencer, por ejemplo, al gigante Goliat. Una unción que evidentemente nadie más tuvo en el pueblo de Israel. Por eso fue David aquel que todos veían como gigante, aquel que todos veían como invencible. Él tenía la unción de Dios, y lo que para los hombres parecía imposible, a él empezaba a parecer posible. Y le dio ese poder, esa gracia, esa determinación para poder decir, por ejemplo, ¿qué va a hacer este filisteo incircunciso? Nadie había visto eso. Era un filisteo no incircunciso. ¿Qué significaba eso? Que no tenía un pacto con Dios, porque los que no se circuncidaban en ese tiempo no estaban en pacto, en acuerdo con Dios.
Y eso David vio y se dio cuenta y sabía que Dios, esa unción de Dios, ¿saben qué va a hacer en nuestra vida? Va a mejorar nuestra visión porque es algo espiritual que trascienda nuestra vida natural. Y vas a ver que ahí donde vos antes no podías tener victoria, donde los demás tal vez tambaleen, no sepan qué hacer, vos vas a estar dispuesto a ir a enfrentar a esos gigantes y vencer eso en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa luego? Viene la segunda unción. Una unción que algunos dicen no tiene sentido. A algunos tal vez les habría pichado recibir esta unción. ¿Por qué? Porque David había sido ungido para ser rey sobre Israel. Israel, ¿cuántas tribus tenía? Decirle al que está a tu lado 12, por si no sepa. 12 tribus tenía Israel. Pero ¿qué pasa? Él había sido ungido para ser rey de Israel. Había tenido victorias rimbombantes, resonantes ya en su currículum. ¿Y qué pasa? Viene una unción para ser rey de una tribu, la tribu de Judá. En 2 Samuel 2:4 dice, vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. O sea, le ungieron por rey, pero en una de las tribus, las otras 11 tribus no le eligieron. Se reconoció su liderazgo, su influencia sobre el pueblo, pero de Judá y no los otros. Y cuando se está en el proceso de crecimiento, solo, ¿sabes qué? Hay mucha gente que dice, yo tengo la unción de Dios, siento esa presencia, sé que estoy llamado para grandes cosas, pero no me reconocen. No levantes la mano, pero probablemente hay muchos que pueden estar sintiendo hoy eso. Yo estoy llamado para grandes cosas y no me dan la oportunidad, no se me abre la puerta. Y miren, David sabía que había sido ungido para ser rey de todo Israel, pero una tribu solamente le había escogido hasta ahora. ¿Qué podría él haber hecho? Se había podido pichar. No sé cómo vos ibas a reaccionar. Tal vez él podía decir, vaya, que vio una tribu. Todo Israel era rechazo de esto y tal vez abortaba el proceso que Dios estaba haciendo en su vida. Porque cuando se trata y se está en el proceso de crecimiento, solo algunos pocos muchas veces van a reconocer el liderazgo de uno y se tiene que trabajar ahí con excelencia, con determinación. La Biblia dice que sobre lo poco somos fieles y sobre qué el Señor nos va a poner. 7 años y 6 meses él le tocó ser rey de esa tribu. David pudo haberse conformado en ese lugar quedado, pero no. Luego vino la unción, la siguiente, la unción de toda la nación. La unción de sacerdocio, porque el Señor le decía ahí en 2 Samuel 5, que enseguida vamos a leer, que él estaba ungido para apacentar a todo el pueblo. Y vinieron todos los ancianos, vinieron todos ahí en ese lugar y fue ungido. Tercera vez, ahí fue dado. Pasaron años desde la primera unción hasta que él pudo llegar a lo que estaba prometido por todo y él no abortó el proceso. Porque ¿sabes qué, mi querido hermano, mi querida hermana? Mientras Dios diseñó temporadas de crecimiento, nuestro adversario, el enemigo, siempre va a buscar encadenarnos en ciclos de estancamiento. Y vos y yo tenemos que tener presente eso. Cuando Dios te da una palabra, ¿saben qué? Nosotros vamos a tener que guardar esa palabra, anotar esa palabra y empezar a dar pasos, sea que estemos todavía ahí pastoreando las ovejas o en uno de los 12, todavía en algo limitado comparado a todos, pero en el proceso hacer lo que el Señor preparó para nuestras vidas, porque Dios ha determinado temporadas de crecimiento que vos y yo tenemos que caminar en ellos. Y nosotros vamos a tener que ir rompiendo barreras, superar obstáculos. Por eso la Biblia dice en Santiago 1:2 que cuando vienen pruebas, ¿cómo tenemos que hallarnos? Con sumo gozo. Porque la prueba produce paciencia, la prueba nos va formando, nos va trabajando, nos va moldeando. Mucha gente viene a la prueba y tira la toalla. Mucha gente viene a la prueba y abandona todo. Número 2. Así como hay distintos tipos de unción, vos tenés que saber que la unción, y esto va para toda área de tu vida. Quiero mostrarte cómo esto tiene que darse en tu matrimonio, en tu casa, en tu lugar de trabajo, obviamente en la iglesia y en el lugar que sea. La unción, esa unción que viene de Dios va a llevar a la unión. Dice la Biblia en 2 Samuel capítulo 5 versículos 1 al 3, vinieron todas. ¿Cuántas tribus vinieron? Todas las tribus de Israel a David.
en Hebrón y hablaron. Miren, primera vez que esto ocurría. Antes estaban todos separados, peleados. Ahora vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Miren qué pasó. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, los que gobernaban, los que aconsejaban, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo ¿qué cosa ahí? Pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Ungieron a David por rey sobre Israel. Primera vez en años. Todas las tribus, como dice el versículo 1. Todos los ancianos, como dice el versículo 3, vinieron, se unieron. ¿Saben que en el mundo, en lo que tiene que ver con el trabajo secular, en lo que tiene que ver con el mover, el desempeñar en el área que sea, la gente busca y hasta es como que se requiere independencia? Que nadie me diga nada, que nadie controle mi tiempo, que nadie... Eso uno quiere, busca, anhela, desea. Pero en el reino de Dios se busca y se requiere de pertenencia y dependencia al Señor. Quiero hoy hablarle a todos los jóvenes, no menosprecien jamás a los ancianos, a las personas mayores. La Biblia dice que tenemos que honrar, por ejemplo, a los padres. Y hay que honrar a la gente mayor, a los ancianos, a esas canas que pueden estar ahí, o tal vez ya sin cabello, incluso que pueda estar alguien ahí. Una vez estaba hablando con un joven hace varios años atrás y me decía: pastor, vos dijiste en el culto que hay que honrarle a los padres, que hay que hacer, pero mi papá es un perdedor. Mi papá fracasa, empresa que levantaba fracasaba, mi papá no pudo hacer bien las cosas. Entonces, ¿para qué voy a honrarle? ¿Para qué voy a hacer? ¿Sabes qué? Las personas mayores pudieron tener aciertos como también errores. Y ellos te pueden enseñar de los errores que cometieron. Te pueden decir: ¿sabes qué, mi hijo, mi hija? Yo acá fallé por esto o por lo otro. Yo acá me equivoqué porque no hice esto, porque no hice lo otro y fracasé por eso. Si pudiese tener otra oportunidad, haría de manera diferente. Escucharía acá, buscaría acá, no haría esto. Como también de las victorias que pueden tener. En esta iglesia, ¿saben qué? Red de niños, red de adolescentes, red de jóvenes. Respeten, honren a los que están en la red dorada, a los que están en la red de hombres, de mujeres, a los mayores, buscar esa experiencia. Es importante que nosotros lo hagamos. ¿Amén o no amén? Puede que en tu casa no se enseñe eso, pero la palabra enseña eso y es algo que hay que hacer. Y va a traer bendición sobre tu vida. Cuando hay verdadera unción, va a haber verdadera unión. Aquí el pueblo se acercó, todas las tribus, y le dijeron: henos aquí, hueso tuyo, carne tuya. ¿Saben que hay matrimonios que no pueden gobernar bien a sus hijos? ¿Por qué? Porque no están unidos. Vamos a poner un ejemplo. Está Sofía, así que no le voy a usar a ella de ejemplo, pero a Derek voy a usarle de... Y mira a ver si pasa en tu casa o no, o si vos hiciste o no eso. ¿Qué es lo que hacen de repente los hijos? De repente viene Derek y me dice: papá, quiero comer sandía. Y yo estaba ahí con Romy y veo que recién nomás tomó su chocolatada. Entonces le dijo a mi hijo: no está mal que coma sandía, pero espera un rato, ahora no. La mamá se va de repente a agarrar algo y vuelve y él está ahí. Mami, yo te amo demasiado. Yo soy tu churro, mamá, te amo, beso para vos. Y después le dice: mami, ¿puedo comer sandía? Porque ¿qué es lo que hacen los hijos? No es algo grave de repente, pero en cualquier área, ¿saben qué van a buscar? Siempre van a buscar. Papá le dice que no sobre ciertas cosas, se van a ir con mamá. O mamá le dice que no en ciertas cosas y se van a ir con papá. Y saben que hay hijos que no se corrigen porque papá y mamá no nos ponemos de acuerdo. Y de repente el papá le dijo: mi hijo, mi hija, no te vas a ir a esa farra. ¿Sí? Vos no estás llamada para ir a tomar, a drogarte por ahí, a mover tu cuerpo en lugares que nada que ver. ¿Quién sabe cómo termina eso? Y de repente se va con la mamá y la mamá le dice: anda nomás, cállate, no le digas nada.
¿Qué van a decir en el colegio de él? ¿O qué le van a que se vaya así que? ¿Y cuántas cosas en la casa estamos fracasando porque no hay acuerdo, no hay unidad en la casa? Por eso es importante. A veces hay parejas con lo que hablamos, nos dicen no sabemos ni de qué hablar. Y bueno, hablen por ejemplo de acuerdos. Los hijos saben cuál es el punto débil de uno o de otro. Entonces poner acuerdos. ¿Por qué? Porque si no el enemigo va a entrar en ese lugar. ¿Amén o no amén? Hay que ponernos de acuerdo. En el matrimonio tiene que haber acuerdo. Yo les suelo contar a los discípulos en un culto como el que va a haber el jueves para matrimonios de enamorados. Ahí fue una revelación para nosotros porque decían en esa reunión hace varios años atrás, dijeron a veces el lugar donde no nos ponemos de acuerdo en el matrimonio y a causa de eso hay muchas oraciones que Dios no contesta. Nosotros en esa época estudiábamos, trabajábamos, estábamos con una agenda desde la mañana hasta la noche cargada con mi esposa y totalmente diferentes lugares el uno del otro. Y mi oración era, Señor, cualquier otro autito, danos por favor, porque ya no aguanto tener que mover acá, ser imposible, está esto. Y Romy, ¿qué oraba? Señor, danos cualquier terreno en cualquier parte, aunque sea de Ciudad del Este, y que podamos una pieza y un baño, Señor. Esa era su oración. ¿Y saben qué pasaba? No venía ni el autito, no venía ni la casita de ninguna parte. Y ese culto fue tipo para nosotros, ¿verdad? Salimos y ahí nosotros dijimos, bueno, vamos a ponernos de acuerdo a Kembo, ¿verdad? ¿Cuál? Bueno, no era de esa manera, ¿verdad? Fue más espiritual en realidad, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a elegir primero? Y ponernos de acuerdo y ahí empezar a orar por una cosa primero, después. Y el Señor, la Biblia dice, donde hay dos o más. Y a veces ese don en la casa no empieza. ¿Saben que hay negocios que no prosperan? ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo en el lugar de trabajo. Si vos sos el jefe, vos sos el que determinás qué hacer. A veces complica todo porque el que trabaja o los que trabajan debajo no quieren. Yo siento hacer de otra manera. ¿Verdad? O si vos estás debajo de otro es tu jefe y pasa la visión y vos decís, no, yo no quiero vender así, no quiero hacer así. No prospera el tema. Tiene que haber acuerdo. Hoy quiero proclamar que de hoy van a salir hombres y mujeres bajo la unción de Dios, que se van a poner de acuerdo en su casa y van a tener victoria. Van a cerrar brechas y van a gobernar con sabiduría y temor en sus casas. Que van a salir hombres y mujeres que van a tener unción para traer unidad en su lugar de trabajo y que eso prospere. En la iglesia del Señor lo mismo. El enemigo quiere una y otra vez que nosotros nos desenfoquemos de qué, de ganar la ciudad para el Señor. ¿Saben qué, iglesia? Como pastor de esta casa quiero decirles algo que tiene que ver con la visión de la iglesia. Nunca invite y trate de quitar de otra iglesia a un hermano o una hermana para traerle a esta iglesia. ¿Amén o no amén? Porque hay gente que a veces me dice, pastor, la que vive a 2 cuadras de mi casa, tremenda, que tiene dones para esto. Voy a hacer lo que sea, voy a ayunar para traerle acá. No haga eso. Que esa persona crezca, avance, dé los pasos que tiene en el lugar que está. ¿Cuál es nuestra visión como iglesia? Puede ser que haya iglesias que sí hagan así. Respetamos, pero nosotros no hacemos. ¿Cuál es nuestra visión? Tratar de ir por aquel que no pisó una iglesia. Hay de sobra en la ciudad gente que nunca pisó una iglesia y vamos a ir a ganar para el Señor aquel que no pisó, aquel que no se congrega en ningún lugar y que abandonó por A o B. Acá el desafío era la unidad y en ese acuerdo, en ese pacto, dice que el rey hizo pacto con los ancianos en Hebrón. Un acuerdo. Mi hermano, hermana, ¿estás en pacto con tu esposo, con tu esposa? O mejor dicho, ¿estás cumpliendo tu parte? Porque ahí el Señor bendice. Estás en pacto con tu jefe, tu jefa ahí en el lugar de trabajo. Lo estás cumpliendo. Con tu pastor, con tu líder. Porque ¿saben qué? Esto es algo que pasa en Ciudad del Este, en Asunción, Encarnación, Miami, Hong Kong, Quinfón, donde sea. La ciudad que sea, Taipei, donde sea. ¿Saben qué es lo que ocurre? El diablo en todo lugar, en tu casa ocurre, en tu lugar de trabajo, en la iglesia, donde sea. El diablo en todo lugar, ¿saben qué busca? Dividir para poder fluir y reinar. El diablo en todo lugar, en todo ámbito, en todo rubro, busca dividir. Para poder, la Biblia dice, vino para robar, matar y destruir. ¿Qué hace Dios? En todo lugar busca unir.
para poder fluir. Por eso le decía a sus discípulos, y cuando estaban todos unánimes juntos, ¿qué pasó? Descendió el fuego del Señor y empezó a ocurrir maravillas. ¿A quién querés reinando? ¿A quién querés reinando en tu casa? ¿Saben que hay matrimonios que a veces dicen, hace meses no nos ponemos de acuerdo, pero ya ni hablamos? ¿Quién está reinando en esa casa? Es tiempo de llevar a la unidad. Si hay cosas que arreglar, si hay cosas que tienen que ser puestas a la luz, que se haga. Y que vos puedas estar unido en tu casa, que vos puedas estar unido en el lugar de trabajo, donde sea. ¿Amén o no amén? Y que no pueda gobernar nunca aquello que no viene del Señor. Decí conmigo: yo rechazo de mi vida toda rebeldía, ni en mi casa, ni en mi trabajo, ni en mi iglesia. Jamás seré divisionista. Seré reconocido como una persona ungida y buscadora de unidad. ¿Amén o no amén? Tercer lugar, la unción. ¿Saben qué va a hacer? Siempre, siempre. La unción levanta oposición. Dice la palabra, miren lo que dice la palabra de Dios. 2 Samuel 5:17. Dice: oyendo los filisteos que David había sido, ¿qué cosa? Ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. La unción no solo trae consigo responsabilidades, sino también oposición. Cada desafío que vos vas a enfrentar en la vida es una señal ahí que el Señor pone para algo más grande que tiene preparado para tu vida. Mirá lo que decía el versículo que estábamos leyendo. Si me pueden poner otra vez ahí el versículo de 2 Samuel. ¿Cómo empieza este versículo? ¿Cuál es la primera palabra? Decirle al que está a tu lado: oyendo. La primera palabra: oyendo. Es la Biblia. ¿Qué quiero decirte con eso? Cuidado con lo que oís. Mira, hay gente que dice: ahí en la iglesia te van a decir, no escuches esto, no escuches lo otro. Claro que te vamos a decir, porque dice la Biblia. Claro que te vamos a decir, porque lo que uno oye no es neutral. Lo que vos oís te acerca a la unción o te aparta de la unción. En la Biblia una y otra vez nos llama a prestar atención con lo que oímos. Por ejemplo, ¿querés algunos ejemplos? ¿Quién quiere ejemplos? ¿Sí? ¿Saben qué? El profeta Elías era poderoso, ¿no? El profeta Elías, ¿sí o no? Ese no era cualquier profeta. Ese era un profeta. Era tan tremendo, era tan poderoso Elías, que un día, lleno de la unción de Dios, dice: de aquí en adelante, por no obedecer los principios del Rey de Reyes y Señor de Señores, no volverá a llover sobre esta tierra. Y se burlaban de él, se reían de él. ¿Qué pasó? 3 años no llovió. Hasta que ese profeta del Señor suelta la palabra y dice: va a volver a llover. Y era solo necesario que se levante esa pequeña nube que la Biblia dice como la palma de la mano de un hombre, y anunció: se viene la lluvia, acaba, anda a correr, prepárate. Ese profeta era tan tremendo que, habiendo visto cómo el pueblo se apartó y la nación se apartó del Señor, que cientos de profetas de Baal, cientos de profetas de Acera eran financiados por el gobierno que tenía como rey a Acab y a Jezabel. Se levanta un día y pronuncia bien fuerte delante de todos: vamos a hacer algo para que no sigan claudicando en sus corazones. Convoquen en el Monte Carmelo a todos esos cientos de profetas, y que se levante un altar en ese lugar que ellos hagan, y yo voy a levantar otro altar para el Señor, y que cada uno ore a su Dios, y el Dios que es real, que descienda fuego sobre su altar. Y dice la Biblia que les dio la oportunidad de hacerlo primero a ellos. Y dice la Biblia que ellos desde la mañana y pasaron horas, estuvieron haciendo rituales, cantando, gritando sin parar, cortándose. Ahí esos profetas de Baal dando vueltas, queriendo atraer fuego, y no cayó ya no sabían qué cantar, qué cortarse o qué gritar, y no caía fuego. ¿Y qué dice el profeta?
pide que se ponga agua sobre ese altar. Y él no se puso a gritar, él dijo: Señor, para que este pueblo sepa. Y pidió, y el fuego cayó y consumió todo ese altar. Tan tremendo era Elías. Pero ¿qué pasa? Terminó eso y escucha algo. Que Jezabel levanta la voz y dice: mañana para esta hora que me hagan los dioses a mí, si la cabeza de Elías no está acá presentada delante mío. Y él no se puso a escuchar la voz de Dios que le hubiese dicho: eso no es así, no es. Y escucha la voz incorrecta. ¿Y qué hace? Corre a esconderse en una cueva, a encerrarse ahí, a no seguir con el propósito, con el llamado que Dios tenía para su vida. Y hoy vengo a denunciar a ese espíritu de Jezabel que a mucha gente le hace ir a esconderse a la cueva, que le hace tener miedo. Iglesia, en el nombre de Jesús, es tiempo que vos calles y eches fuera a esa voz de Jezabel que te hace tener miedo de seguir predicando, miedo de seguir identificándote con el Señor. ¿Sabes qué? Tu deber y el mío, no vayas, porque en el centro familiar cristiano que vos digas soy de ese, no te salva, ni de otra iglesia, no. No vayas a promocionar un pastor, no hace falta. No vayas a promocionar una iglesia. Promocionale a Jesucristo de Nazaret en el lugar que sea y donde sea, porque Él va a hacer los milagros. No lo va a hacer el pastor, no lo va a hacer la iglesia, lo va a hacer Él. Y su mensaje sigue más vivo y vigente que nunca. Y esa palabra tenés que soltar con fe. Tenés el mejor mensaje. Y a veces somos los peores mensajeros. Hay muchos que tienen milagros, restitución en su matrimonio, restitución en sus finanzas, sanidades físicas. Hablen sin miedo. Que Jezabel no te siga callando. Pero Elías había escuchado la voz incorrecta. ¿Querés otro ejemplo? Eva estaba en el jardín del Edén, en el lugar correcto, en el lugar más lindo que había sobre la faz de la tierra. Una cosa increíble. Pero Eva, en lugar de seguir oyendo la voz de Dios, escuchó la voz de la serpiente. A veces llegamos a tal punto. ¿Cómo alguien haría caso a una serpiente? ¿Quién de ustedes, si la serpiente le habla, le haría caso? Pregunto en serio, realmente hablando. A veces leemos nomás la historia, pero en serio hablando. Y a veces el enemigo es tan astuto. Y esa voz se escuchó Eva. ¿Y qué pasó? Fueron expulsados del jardín del Edén por algo que oyó, y eso le llevó a hacer. Podemos hablar de Herodes. Herodes escuchaba a un hombre poderoso como Juan el Bautista. Le estaba a punto de cambiar la historia de esa familia real. Pero en vez de escuchar esa voz, escucha la voz de Herodías y manda a cortar la cabeza del profeta. Y pudiendo escuchar un mensaje que iba a salvar su familia y sus generaciones, escucha el mensaje que termina por condenar a su familia y generaciones. Por eso no se puede minimizar lo que oímos. Papá, mamá, cuidado con delante de qué dejas a tus hijos en la tele. Yo una vez le dije a algunos amigos cercanos, le dije: mira, ese programa de radio yo dejé de escuchar. Me encantaba escuchar, pero ¿qué pasó? Llegó al punto que yo decía: Paraguay es el peor país del mundo. ¿Para qué vale la pena seguir acá? ¿Por qué? Pues todo el día eran noticias negativas. Y sabemos que hay muchísimas cosas que se deben mejorar, que se deben hacer, pero por lo que vimos uno está ahí. ¿Para qué seguir? Desastre. Hay lugares de los cuales uno tiene que salir por salud mental, psíquica. Porque lo que oímos no es neutral, genera cosas en nosotros. ¿Saben qué? También es real que Dios quiere hablarte una y otra vez. Y hay hombres y mujeres que vienen hace años a la casa del Señor y no están escuchando la voz de Dios.
Porque Dios no tiene problemas en hablarnos, el problema está en nuestros oídos, que muchas veces no quieren escuchar ni someterse a la voluntad de Dios. Queremos hacer como que no oímos porque no queremos cambiar, no queremos ser transformados. Pero como alguien dijo en estos días, sí, la teología que estamos teniendo no cambia nuestra biografía, es una hipocresía lo que vivimos. Esa palabra tiene que cambiarnos. Y Dios quiere hablarte para que seas mejor esposo, para que seas mejor esposa, para que seas un excelente hijo, un excelente papá en el trabajo donde estás. La Biblia dice que habiendo oído, subieron todos los filisteos para buscar a David. David no les había amenazado, David ni les había mencionado, David no se había reído de ellos, David nada nos dijo de los filisteos. Puedes hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo